Saludos, bienvenidos. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 4, texto 24. Y hoy tenemos sábado 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedasem Papurnyanam Mayam Saumyam Yang Mukhamburu Hasavan. La traducción del verso es la siguiente. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva, que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectario conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Vamos al comentario escrito por Prabhupada y es el siguiente. En relación con la expresión Vedhase, o sea, entre comillas, compilador del sistema del conocimiento trascendental, Srila Sridhara Swami ha comentado que las respetuosas reverencias se le ofrecen a Srila Vyasadeva, quien es la encarnación de Vasudeva. Srila Jiva Goswami estuvo de acuerdo con esto, pero Visvanatha Chakravarti Thakura ha hecho un aporte adicional al decir que el néctar de la boca del Señor Krishna se le pasa a sus diferentes consortes y de esa manera ellas aprenden las bellas artes de la música, la danza, el vestir, los adornos y todas esas cosas de las que el Señor disfruta. Esa música, danza y decoraciones de las que el Señor disfruta, sin duda que no son nada mundano, porque al Señor se lo trata desde el mismo principio como o sea, trascendental. Este conocimiento trascendental les es desconocido a las almas condicionadas olvidadas. Srila Vyasadeva, quien es la encarnación del Señor, recopiló entonces las escrituras védicas para hacer que las almas condicionadas recobren la memoria que han perdido respecto a la relación eterna que tienen con el Señor. Por consiguiente, uno debe tratar de entender las escrituras védicas o el néctar que el Señor les pasó a sus consortes que participan del amor conyugal, y ello se debe entender de labios de la boca cual loto de Vyasadeva o Shukadeva. Mediante el desarrollo gradual del conocimiento trascendental, uno puede elevarse hasta la etapa de las trascendentales artes de la música y la danza que el Señor exhibió en su Rasa Lila. Pero sin tener el conocimiento védico, difícilmente uno podrá entender la naturaleza trascendental de la música y la danza rasa del Señor. Sin embargo, los devotos puros del Señor pueden saborear igualmente el néctar, tanto en la forma de los profundos discursos filosóficos, como en la forma de los besos que el Señor da en la danza rasa, ya que no hay ninguna diferencia mundana entre ambas cosas. Fin del comentario. Ok. Saludos, bienvenidos. Bueno, aquí tenemos
un tema que nos remite a que discutamos acerca del tattva de Krishna. El tattva, a ver, dentro del estudio teológico Vaishnava, encontramos dos grandes divisiones, especialmente en el estudio de la ontología de Dios, cuando nos disponemos a estudiar todo lo que tiene que ver con Dios. Porque aparte tenemos todo el tema que tiene que ver con la creación. Y por último tenemos un tercer tema en la teología que tiene que ver con las almas. Aunque en esencia el tema principal de la teología es Dios. Y cuando tenemos que ver en sí la persona de Dios, nos encontramos con otra vez dos grandes divisiones que son la división tatua y la división lila. Ambas son, la primera, la división tatua es todo el conocimiento filosófico, todo lo filosófico que hay de fondo. Y la división lila tiene que ver con todas las actividades del Señor, tanto actividades realizadas en el mundo espiritual como actividades realizadas en el mundo material. Aquí Prabhupada ha hablado acerca de el acto de entender a Dios a través de, sigue estando presente aquí el sistema parampara, sigue estando presente la idea de que no se puede entender este tema sin la ayuda del maestro espiritual. Prabhupada lo mencionó aquí nuevamente, el hecho de que aquellas actividades y aquel conocimiento trascendental requiere del agente del maestro espiritual. Vamos a ir al texto para que lo leamos, que lo veamos nuevamente. Aquí está, voy a subrayarlo. Por consiguiente, Prabhupada dice, uno debe tratar de entender las escrituras védicas y ello se debe entender de labios de la boca, cual loto de Vyasadeva o Shukadeva. Y Prabhupada menciona esto en relación a que el verso mismo, que ya estamos llegando al final del capítulo, el verso mismo, la oración dice que ofrezco mis reverencias a Krishna, pero principalmente, vamos a ir de vuelta ya. Le ofrezco mis reverencias a Krishna, pero principalmente a esa manifestación de la potencia suprema de Krishna, el Señor Supremo, y cómo su potencia, su energía suprema, hace posible que tengamos acceso a las escrituras védicas, ya que Shukadeva fue interrogado, a él se le pide que hable de un cierto tema, y él, como ya vimos en todo este capítulo, él primero ofrece sus reverencias, pero al mismo tiempo sabe que es capaz de hablar de este tema del cual va a hablar, es capaz de hacerlo porque existe el conocimiento védico, porque existen las escrituras védicas. Por lo tanto, él dice, ofrezco mis reverencias a Krishna, porque es Krishna quien hace accesible a nosotros las escrituras védicas. Yo voy a hablar de un tema que lo aprendí gracias a que existen las escrituras védicas. Por lo tanto, ofrezco mis reverencias a él, a Krishna, quien en realidad es él, el compilador de los Vedas. Voy al verso de vuelta. El verso de manera textual no dice que Krishna sea el compilador, sino más bien se le ofrece reverencias al escritor de los Vedas, que es Vyasadeva. Voy a leerlo nuevamente aquí el verso. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva. Aquí Vasudeva es Krishna. La encarnación de Vasudeva que compiló las escrituras védicas. Entonces, por esa razón, Prabhupada incluye el principio del parampara en el significado, ya que el verso hace referencia a reverenciar al escritor de los Vedas, que en realidad es una encarnación de Krishna, y el intento de comprender los Vedas, o el acto de comprender los Vedas nos permite comprender a Dios y volver a casa. Y para comprender los Vedas apropiadamente, Prabhupada entonces se refirió aquí al asunto del parampara. Hace falta, y lo leímos hace unos días atrás, discutimos del tema, hace falta para captar bien la idea, ya que los Vedas son inaccesibles para una persona ordinaria,
necesitamos una credencial, y esa credencial es la actitud de sumisión hacia con el maestro espiritual. Cuando hay sumisión y entrega y fe, entonces el conocimiento védico se vuelve accesible, especialmente porque, claro, yo podría leer los Vedas y sin duda voy a aprender cosas, indudablemente. Entonces alguien podría refutar de que yo estoy aprendiendo, no necesito un maestro espiritual. Los Hare Krishnas son engañadores porque dicen que hay que tener un maestro para aprender, pero aquí estoy yo. He aprendido tantas cosas, mi vida ha mejorado de tantas maneras. Y esa persona, si argumenta eso, en un sentido tiene razón, en un sentido y en ciertas cosas. Sin embargo, la ciencia, la ciencia espiritual, lo que hay de fondo, la esencia de los Vedas, seguirá siempre inaccesible. ¿Y cuál es la esencia de los Vedas? Krishna dice, la esencia de los Vedas soy yo. Vamos a ir a la Gita para que encontremos estos dos versos. Vamos a ir a buscar dos versos en la Gita. Número 1, esta afirmación de Krishna de que yo soy la esencia de los Vedas. Es a mí a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. Uno puede aprender muchas cosas, pero en fin de cuentas, y puede aprenderlas sin el maestro espiritual, como decíamos, pero en fin de cuentas, para tener un contacto directo y genuino y real con la persona suprema, hace falta que esa persona suprema se revele, se deje ver. Y para que él se deje ver, entonces necesitamos formar parte, estar matriculados, si podemos usar esa palabra, es formar parte y estar anclados, no, pero estar insertados en la cadena de sucesión discipular, tal como una cadena ordinaria, una cadena de la cual tengamos experiencia, que tiene diferentes eslabones, y lo que hace falta es que nosotros, de manera voluntaria y de manera intencional, nos unamos a esa cadena, nos volvamos un eslabón de esa cadena, la cadena de sucesión discipular, a través de el servicio incondicional al maestro espiritual. Y es así como entonces Krishna se puede revelar. De otra manera, imposible. Eso es lo que él mismo afirma en las escrituras. Bueno, vamos a la Gita para leer estos versos. Son 2 versos los que vamos a leer y luego volvemos aquí al Bhagavatam para terminar el punto que teníamos, el punto inicial, de cómo Prabhupada introdujo aquí el tema de Tattva y Lila. Vamos a hablar de ello también. Esto que vamos a ir a buscar a la Gita es dentro del tema del Parampara, el estudio de los Vedas y lo relacionado con ello. Primero vamos a ir aquí, Bhagavad Gita 15.15, un verso muy conocido. Krishna dice que yo me encuentro en el corazón de todos y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Bueno, yo estaba aquí con una confusión en la cabeza y aparentemente íbamos a buscar 2 textos, pero resulta que las 2 ideas que veníamos a buscar están aquí en el mismo verso. Veníamos a buscar, según 2 textos, en uno de ellos íbamos a encontrar esto que Krishna dice que es a mí a quien hay que conocer a través de los Vedas. Esta última idea que traemos. Porque claro, uno pudiera decir, bueno, yo conozco tantas cosas de los Vedas, sé que hay tantos planetas, sé que existe esto, el alma, el karma, la reencarnación, tantas cosas, y muchas otras cosas fuera del marco devocional, que en el marco devocional Vaishnava hay muchos temas, hay temas centrales y hay los temas importantes. Y luego hay muchas otras cosas que uno puede estudiar en los Vedas. Puede estudiar de astrología, de astronomía, los chakras y el yoga. Sin embargo, y como dije, se puede aprender todas esas cosas. Sin embargo, la esencia de los Vedas, así como hace unos días atrás leíamos de la Gita en las nuevas lecturas que estamos haciendo de la Gita,
Leíamos la introducción, no, era la descripción de la escena y como al final se describe, las palabras de los editores son una cosa así, más o menos, como que la esencia y la finalidad de la Gita es Krishna. Y mientras que otras traducciones de la Gita intentan apartar a Krishna, hacerlo a Krishna a un lado para estudiar los temas más importantes, según. En realidad la Bhagavad Gita, tal como es, lo que hace es poner a Krishna como la cosa principal. La cosa principal. Palabras más fuera de lugar para Krishna, ¿no? La Gita lo que hace, la Gita tal como es poner a Krishna como lo principal. Porque Krishna es tanto la esencia de la Gita. ¿Qué sería de la Gita si la hablara alguien diferente a Krishna? Se vuelve potente porque es Krishna quien está hablando de sí mismo. Por esa razón es la esencia. Krishna es la esencia de la Gita. Y al mismo tiempo es la finalidad, porque Krishna busca que el alma, en el caso con Arjuna, que es con quien está hablando, pero todos los demás lectores futuros, entre ellos estamos nosotros, Krishna busca que el alma recobre su buen juicio, y recobrar su buen juicio significa que llegue nuevamente a comprender de que yo soy pleno, satisfecho y feliz cuando estoy siempre en un yoga constante con mi Señor, en un vínculo constante, amoroso con Dios. Por lo tanto, Krishna es la finalidad también. Mientras que alguien puede leer enteramente la Gita y memorizará y aprenderá algunos conceptos, las modalidades de la naturaleza, pero captar a Krishna es imposible. Eso en relación con la primera idea. Y la segunda idea, que correspondía al segundo verso, que nos va a remitir nuevamente al verso de hoy, del Bhagavatam. Sigo leyendo aquí el 15:15, en donde Krishna dice que en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Vamos a descender un poco en este mismo significado del 15:15 y vamos a encontrar a Prabhupada diciendo lo siguiente. Subrayo y leo. Los Vedas ofrecen conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Y Krishna en su encarnación de Vyasadeva es el compilador del Vedanta Sutra. Esto puntualmente es lo que veníamos a buscar. Prabhupada explica aquí, o bueno, lo menciona solamente como un dato entre todo el tema extenso que él trae, que Vyasadeva es una encarnación de Krishna. Eso está más explicado en el, vamos a ver, canto primero, vamos a volver al Bhagavatam, canto primero, capítulo 3, sí. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. En el texto 21, canto primero, capítulo 3, texto 21. ¿Qué nos va a decir este verso? Este capítulo tercero describe diferentes encarnaciones del Señor. Y aquí se menciona a Vyasadeva. Subrayo y leo. Después, en la 17ª encarnación de Dios, Sri Vyasadeva apareció en el vientre de Satyavati a través de Parashara Muni. Y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único Veda que había. Aquí Prabhupada habla un poco más acerca de Vyasadeva y los Vedas. Así que volviendo al verso de hoy, se ofrece reverencias a Vyasadeva o a Vyasadeva en calidad de sirviente, encarnación de Krishna, como escritor original de los Vedas, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos los Vedas escritos? Si no tuviéramos acceso a esos Vedas. Y tal como en este caso se ofrece reverencias a Vyasadeva como escritor, a nosotros ahora nos corresponde también, siguiendo esa misma línea de ideas, de que qué sería de nosotros si no tuviéramos los Vedas. Entonces tenemos que agregar aquí un segundo escalón. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos acceso a esos Vedas a través del esfuerzo de Prabhupada? Y esa reflexión es imposible de evitarla, ¿no? No se puede evitar esa reflexión. ¿Qué sería
Ok, Vyasadeva escribió los Vedas hace 5.000 años atrás, pero aún así, después de haberlos escrito él, para nosotros, para Occidente, seguían estando muy distantes. Y prácticamente que las probabilidades de que ese conocimiento alcanzara al mundo entero eran, digamos, mínimas, si no decir nulas. Pero el esfuerzo de Prabhupada, la divina gracia de Krishna hace mover hacia la Prabhupada y esos Vedas, esos mismos Vedas, esa misma ciencia devocional llegó a nosotros y estamos ahora haciendo nuestro mejor intento por estudiarla y por llevarla a cabo, sin duda, por impregnar de esa ciencia devocional nuestra vida entera. Cada quien a su ritmo, cada quien haciendo uso de sus propios recursos, cada quien haciendo uso de su inteligencia, cada quien invirtiendo más tiempo, más energía o menos que otros. Todos somos diferentes. Pero en fin de cuentas, esa ciencia devocional está puesta para que nuestra vida, para que permee toda nuestra vida. Prácticamente a donde queramos aplicar esa ciencia devocional es posible, porque estamos hablando de la ciencia de Dios y Dios ya existe en todo. Por lo tanto, la ciencia devocional se puede aplicar a todo, sin duda. Bueno, eso en relación entonces a lo que Prabhupada dijo aquí de entender los Vedas que se nos hicieron accesibles, entenderlos a través del maestro espiritual. Y lo otro, lo segundo, que en realidad fue con lo que yo inicié, la primera idea que yo mencioné al comienzo, era cómo la teología abarca el tatua de Krishna y el lila de Krishna. El tatua es conocer la verdad filosófica detrás, el por qué Krishna actúa de esta manera. Conocer, por ejemplo, en el tatua están incluidas conocer las diferentes categorías de encarnaciones de Krishna, por ejemplo. Tenemos expansiones de Krishna primarias, otras que son secundarias, hay otras diferentes, todo esto tiene sus diferentes nombres técnicos. ¿Cómo es eso de que existen diferentes avatares, por ejemplo? Hoy hemos hablado de Vyasadeva, que es una encarnación de Krishna, pero Vyasadeva es una encarnación de Krishna en una categoría diferente, por ejemplo. Todo esto, toda esta filosofía entra en el concepto y en la gran división de tatua, toda la parte filosófica de Dios. Como por ejemplo tenemos a Krishna, que es Swayam Krishna, el niño que toca la flauta y que lleva a los pastorcillos, sus amigos, los lleva al bosque para compartir con ellos. Ese Krishna es la persona suprema original, de acuerdo con nuestra escuela Gaudiya Vaishnava. Y de ese Krishna se expande todo, incluso las muchas otras encarnaciones que son consideradas la suprema personalidad de Dios, como el señor Ramachandra, por ejemplo. También es una encarnación del Señor Supremo, es una expansión del Señor Supremo que se expande de Krishna. Y luego tenemos a Vishnu, que también es una expansión de Krishna. Y luego hemos leído aquí de Vyasadeva. ¿Ven? Sin embargo, hay una diferencia de categoría entre la expansión de Krishna llamada Ramachandra y la expansión de Krishna llamada Vyasadeva. Y eso recibe su nombre técnico, que son expansiones de Krishna, pero Krishna las dota de cierta cantidad de potencia. Krishna les otorga a estas almas, a estas expansiones, les provee y los dota de cierta cantidad de Shakti. Por esa razón hay una categoría de expansión, una categoría de encarnaciones de Krishna que se llaman Shakti Avesha, lo cual significa que recibieron un Shakti, Shakti Avesha. Shakti Avesha, finalmente, Avatara, o sea, un enviado de Krishna que entra al mundo material y que ha sido Shakti Avesha, que ha sido dotado de potencia de Krishna. En algunos casos, esa potencia tiene un fin específico, como en el caso de Vyasadeva. El fin específico era compilar las escrituras. Y hemos hablado, eso solamente es un
un ejemplo de cómo hay diferentes divisiones y diferentes áreas en el tema del tattva de Krishna, conocer la filosofía de Krishna. Y entre más se conoce el tattva de Krishna, uno comprende con mayor claridad eso, la teología del Señor Supremo. Y uno comprende con cabalidad el tema de Dios. Por otro lado tenemos la gran división de lila, que son ya las actividades de Krishna. En esta segunda división, el lila, vamos a encontrar los pasatiempos de Krishna, las historias, como Krishna entonces juega con sus amigos, juega con los pastorcillos, juega con las vacas. Aquí fue incluido, que es muy poco frecuente que suceda eso. Prabhupada habló aquí de Krishna y los besos que él da a sus amantes conyugales. Él dijo, vamos a ir al verso para que lo leamos. Voy a subrayar, voy a leer. Los devotos puros del Señor pueden saborear igualmente el néctar tanto en la forma de los profundos discursos filosóficos como en la forma de los besos que el Señor da en la danza rasa, ya que no hay ninguna diferencia mundana entre ambas cosas. Así que cuando hablamos de lila, aquí está incluido todo lo que Krishna hace, todas las actividades que Krishna hace. Y el lila es más atractivo en el sentido de que es mucho más fácil seguir una historia y escuchar los relatos de los personajes en la historia, reírse de las bromas que suceden dentro de la historia, expresar diferentes emociones, sensaciones a través de la historia, la compasión, la melancolía. Y la filosofía, la parte del tato es más difícil porque es más exigente, requiere una exigencia mayor para la mente. Sin embargo, todos los lilas de Krishna, todas las historias, todos los pasatiempos de Krishna, dentro de nuestra escuela, y es así como funciona la ciencia, todos los lilas se requieren aprender y escuchar siempre en compañía del tato, siempre en compañía de la filosofía, para que así, cuando escuchemos que Krishna, por ejemplo, mata a tantos demonios, comprendamos por qué es lo que está sucediendo ahí. No es que Krishna mata porque sea un bruto o porque sea un salvaje. Escuchamos la historia, que es el lila, y gracias a que tenemos el tato, la explicación filosófica, comprendemos que en el acto de matar a esos demonios, en realidad Krishna está mostrando otra forma de compasión. Y al alma que está participando en ese pasatiempo no le sucede nada. En realidad está recobrando está volviendo a casa por haber sido matada por Krishna, por ejemplo. Estamos dando una explicación breve y simple, digamos, de aquella actividad de Krishna matando demonios. O cuando escuchemos que Krishna comparte con las gopis en relacionamientos conyugales. Escuchamos esas historias y al mismo tiempo escuchamos el tato, la explicación del por qué está sucediendo atrás, para que no caigamos o no terminemos concluyendo de que Krishna lo que hace simplemente es explotar sexualmente, abusando de su posición como Dios, entonces explota sexualmente a una cantidad tan grande de mujeres. Por ejemplo, hay personas que concluyen eso. Y hay muchas otras formas, muchas variantes distorsionadas, muchas variantes de conclusiones distorsionadas, gracias o debido a la falta de tato, la falta de explicación filosófica. Así que eso vamos a decir hoy entonces en relación al tattva y lila de Krishna y cómo Vyasadeva, siendo una encarnación de Krishna, ha explicado toda esta ciencia devocional a la cual nosotros tenemos acceso de manera tan libre, de manera tan cotidiana que a veces pareciera que nuestra actitud puede ser que se vuelva muy... perdamos respeto, digamos, por el hecho de que tenemos un acceso tan fácil y tan cotidiano a toda esta ciencia devocional. Independientemente de cómo nos acercamos a ella, lo cierto es que tenemos ese acceso en virtud de la gracia de Krishna, en virtud y gracias a los esfuerzos de los grandes Vaishnavas tenemos ese acceso. Y nos queda entonces seguir el ejemplo de este verso, seguir el ejemplo de todo el Bhagavatam, pero en este caso, este verso en particular,
ofrecer nuestro respeto y nuestro agradecimiento, nuestras reverencias a Krishna, que nos permite eso, acercarnos a la ciencia devocional. Y con eso en mente, con ese agradecimiento en mente, entonces podremos captar mejor la idea, captar mejor el beneficio de la ciencia devocional. Eso es lo que vamos a decir por hoy. Entonces, estimados, que tengan un excelente fin de semana, provechoso fin de semana, y si el Señor lo permite, entonces nos vamos a ver mañana. Hare Krishna.